Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Hemos hecho bastantes reacciones sobre el desarrollo económico que está teniendo el Perú, cómo se ha fortalecido su economía, cómo hay nuevas inversiones, cómo hay proyectos emblemáticos que van a ayudar a que esa nación vaya creciendo y también va a colaborar a que todos los otros países puedan irse desarrollando, aprovechando, por ejemplo, los beneficios portuarios que va a tener el Perú. También porque hay inversión de distintos países que llegan a colaborar y como muchos profesionales pueden mirar como una buena expectativa el llegar a Perú para colaborar con el desarrollo de esa nación. Pero estos días me ha llamado la atención que han salido bastantes informaciones vinculadas a lo que ustedes ven aquí al lado, a la pobreza monetaria del Perú. En general, es a los indicadores de pobreza que señalan que es un problema grave que tiene el Perú, no tan grave como en otros lugares donde sí son mucho mayores. Recuerden el caso de Argentina, que está paulatinamente recuperándose, pero tiene un nivel de pobreza muy alto. Entonces, en mi reacción de hoy, quiero ver qué sucede con la batalla que libra el Perú para vencer a la pobreza. Veamos. Bueno, lo que ustedes están viendo es la base de la información principal, ¿eh? Es porque se entregó en mayo, el Instituto Nacional de Estadística del Perú entregó un informe sobre pobreza monetaria. Se los voy a compartir para que les pueda hacer unas consultas y en realidad reaccionar sobre algunos datos, ¿eh? Esto generalmente es muy frío porque se habla de cifras de pobreza y uno en realidad transforma todo en números, pero no se da cuenta de que son personas que están pasando por problemas graves, sea porque no alcanzan a cubrir sus necesidades, no solo de vivienda, transporte, educación o salud, sino también alimentaria. Cada vez que llueve, cada vez que hace frío, por ejemplo, yo recuerdo que debo dar gracias porque estoy en una situación acomodada de clase media, en el sentido que no tengo esas carencias, pero no sé si les pasa a ustedes que cada cierto tiempo cuando hay grandes tormentas o frío, uno dice, ¿cómo estarán aquellas personas que tienen problemas de vivienda o aquellos niños que tienen que ir a trasladarse para llegar a sus colegios o todos aquellos que tienen trabajos precarios y no saben si van a llegar con la cantidad de dinero suficiente para pasar el día? Bueno, esta información del INE apunta principalmente a la mantención de los índices de pobreza. El Perú tiene bastantes inversiones que uno supone que van a colaborar para que estos indicadores, los que están viendo ustedes, vayan cambiando. Entonces, les quería comentar con respecto a esta cifra que es la que se está discutiendo hoy día, la cantidad de pobres que existiría en el Perú. Es una cifra que si uno la extrapola a distintos países va a encontrar cifras similares y, como les decía, en otros, como lamentablemente Argentina, cifras mucho más elevadas. Nosotros en Chile tuvimos un desarrollo económico muy fuerte vinculado posterior a nuestra crisis de los años 80 y durante mediados de los años 90 y a fines del siglo pasado, hoy el siglo pasado, estamos en el siglo XXI, el siglo pasado, tuvimos un desarrollo económico importante, pero se produjo una reducción importante de la pobreza, pero una desigualdad que era una de las mayores del mundo. Y da la impresión de que se producen estos desarrollos económicos por grandes inversiones. Nosotros, por ejemplo, nos afecta mucho la subida del precio del cobre y quedan algunos atrás. Estábamos a punto en Chile de vencer, por ejemplo, a los campamentos, es decir, que no hubiera gente que viviera en situaciones de precariedad y tuviera acceso a la vivienda, y hemos volvido a retroceder en estos últimos par de años. Entonces, el Perú tiene gran desarrollo, pero tenemos que tener cuidado porque la idea es que el desarrollo le llegue a todos y podamos vencer esta cifra. Veamos lo que dice el Instituto de Estadísticas del Perú. Lo que dice es que no serían pobres el 71% de la población. Y de ese 71%, el 39,6% no son vulnerables y existe un porcentaje de vulnerables. Yo no sé si estoy claro en esto, pero entiendo que esa vulnerabilidad implica que hay un grupo de esa población que por algún incidente tuviera una baja en sus ingresos económicos, podría caer a la línea de la pobreza. Supongo yo que el desempleo, por ejemplo. Estamos teniendo problemas para capacidad laboral, por ejemplo, en Chile, porque se están cerrando emprendimientos y porque hay ciertos eventos internacionales que afectan a esto. La llegada de productos extranjeros, ¿cierto? Destruyendo la industria nacional, pero también la automatización. Esto que hay tareas que hoy desarrollan robots, uno lo puede encontrar como muy lejano, pero sí suceden. No sé si se acuerdan, los que son de mi edad, que cuando uno se subía a un ascensor había un señor que apretaba los botones y nos ayudaba y nos orientaba en la subida o bajada de edificios. Un ascensorista. Ese trabajo ya no existe. La automatización de los ascensores los hizo desaparecer. Más cercano
tenemos a las personas que trabajan en supermercados, que son los cajeros o cajeras, y que están siendo reemplazados por máquinas electrónicas. También hay automatización. Podemos ver, por ejemplo, en el metro de Santiago, que ya no hay conductores en algunas líneas del metro y son automatizadas, como pasa en muchas industrias mucho más perfeccionadas como la minería y el transporte. Entonces se van perdiendo puestos de trabajo y eso puede afectar a que este 31,4% de personas que no son pobres en el Perú puedan caer. Hay que tratar de consolidar porque normalmente ese 31,4% es clase media. La clase media que siempre nosotros decimos, yo soy de clase media, que no tenemos mucho apoyo estatal como tienen los sectores más populares y como aquellos que no lo necesitan, los sectores más acomodados. Si seguimos viendo la cifra, habla que el 29% serían pobres y tenemos un 23,3% que no son pobres extremos, como dice esta cifra de la encuesta nacional de hogares del INEIE del Perú, y otros son extremos, 5,7, que son los que están con mayor riesgo. ¿Cierto? Que principalmente, yo no sé si ustedes pueden visualizar quién es el más pobre entre los pobres. Normalmente, me indican algunos estudios que he leído, algunos videos, son mujeres indígenas que son madres y menores de 18 años. Es decir, que la madre campesina, indígena, adolescente sería la más pobre. Y me llama mucho la atención porque uno ve cómo las mujeres con esfuerzo, por lo menos en Chile, y yo supongo que en todos los demás países de Latinoamérica, son los que sacan adelante, por ejemplo, a sus hijos para que estudien y logran que tengan vivienda. Los campamentos, que son las villas, las poblaciones callampas, las favelas principalmente, logran salir de ahí las familias por el trabajo que hacen las madres al lograr tener una vivienda en mejores condiciones en otros lugares o emprendimientos de ese tipo. Entonces hay que tratar de ver cómo se fortalece y cuáles son las medidas que está tomando el Perú para que esta cifra, que es la que preocupa, ¿cierto?, de la pobreza en un 29%, pueda ser superada y que los grandes proyectos que vienen, el puerto, la agroindustria, las mejores viales, posibiliten que haya más empleo, hayan mejores externalidades y efectivamente los microemprendimientos, por ejemplo, puedan tener mejor acceso para poder dar más trabajo. Recuerden que las pymes son las que dan más trabajo. Y haya mayor posibilidad de empleo. También que haya mejoras en los servicios de salud, en los transportes, para que se abaraten costos también. Tenemos un golpe importante en el costo de los alimentos. Entonces les quiero invitar a ver también qué han dicho los medios, donde me informo yo principalmente, qué han dicho las redes sociales respecto a qué está haciendo el Perú para ganar la batalla por la pobreza. Bueno, Francia Internacional, ¿cierto?, un canal francés, habla un poco de esto y el nivel de pobreza que hubo el 2023, estas cifras son del 2024, y esa posible recesión que tuvo el Perú en ese momento. Hoy día tiene una moneda mucho más fortalecida, el nivel de inversiones ha ayudado a que haya más ingresos y además porque ustedes me han comentado que las fortalezas que tiene el Banco Central y la institucionalidad económica en el Perú posibilita que efectivamente las condiciones económicas sean mejores y ayude a lo más importante para nosotros, que es vencer a la pobreza. Veamos lo que dice este canal. Vamos con las noticias económicas. Y para nuestra sección de economía, yo le doy la bienvenida a Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, aquí ya estamos listos. Y estamos listos para hablar de Perú, donde la pobreza y la pobreza extrema aumentaron. Cuéntenos más al respecto. Pues vamos a ir directo a los números a ver cuánto subió, porque en 2023 aumentó 1,5 puntos y llegó hasta el 29%, afectando casi a unas 10 millones de personas, que aunque pareciera poco para este país, es como si habláramos, por ejemplo, de toda la población de Hungría o de Honduras y que estuvieran todos en esta condición de pobreza. Si lo comparamos con 2022, al dato del año pasado se le agregaron más de 500,000 de personas, y si revisamos los datos de pobreza extrema, veremos también un aumento del año pasado con 1,9 millones de personas en esta condición, cuando tuvo un aumento de unas 249,000 personas. Yo no sé si los datos, como ustedes ven, habla de la diferencia entre el 2022 y el 2023 tiene que ver producto de la pandemia, ¿cierto? La pérdida de empleo por la pandemia. También tienen que haber fallecido gente que era el pilar económico de cada una de las familias, los jefes de hogar. También puede, no sé si afectó un poco a que haya aumentado la tasa de natalidad, ¿eh? O sea, haya existido más nacimiento, y además porque efectivamente, acuérdense que la informalidad movía mucho los países. La pandemia demostró que la informalidad en el trabajo, que generaba empleo también, era mayor de lo que creíamos, ¿eh? Todos pensamos que el gran porcentaje de pymes, que son las que sostienen la economía de nuestros países,
a través de la contratación eran todas formales y nos descubrimos que la gran cantidad de vendedores ambulantes y de comercio informal en los hogares dependía de esto. Era una gran cifra y eso podría haber afectado a ese aumento de 596.000 personas respecto del 2022 al 2023 en el Perú, y que la pobreza extrema haya aumentado en 249. También, ojo, y recordemos eso, cuánta gente perdió el empleo producto de la pandemia y los cierres de algunos emprendimientos. Sigamos viendo. Ya tenemos la visión periodística, veamos una visión un poquito más técnica, ¿cierto? Han aparecido algunos expertos economistas, principalmente de universidades, que van a indicar un poquito la preocupación que hay. Veamos este programa, que fue una entrevista de hace unos poquitos días atrás, refirió a la situación de pobreza y estos datos que entregó el Instituto Nacional de Estadística del Perú. Escuchemos. Amigos, bueno, hoy sin duda vamos a analizar justamente este informe técnico que ha sido publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística e Informático, INEI, que realmente nos preocupa. Razón por la cual hemos invitado a César Fuentes, director de Maestría en Gestión Pública de SAN. Bienvenido y buenas tardes. Y quiero iniciar esta entrevista, bueno, señalando que la tendencia a la alza en pobreza es muy evidente en nuestro país. Qué preocupante puede ser que de 27.5 estemos ahora en 29.0 y si lo comparamos al año 2020, en la época más crítica de pandemia, en 30.0. ¿Qué tan mal estamos? Sí, este es un tema creo que crítico, especialmente estamos hablando de la población más vulnerable en el Perú. Hay dos razones para ello, ¿no? Si uno recuerda, el año 2023 tuvimos crecimiento negativo, cercano al -1, y eso impacta a nivel macro en el que es generalmente a toda la economía en su conjunto. Y de una otra manera, a pesar del paliativo que son los programas de ayuda que maneja el MIDIS, lógicamente eso no ha sido suficiente para disminuir la pobreza. La pobreza disminuye, si uno ve las cifras, cuando tenemos un crecimiento sostenido. Es decir, hay dos políticas que van juntas. Uno es, por un lado, el crecimiento de la economía, que eso genera un crecimiento para todos, y otros son políticas muy específicas de apoyo a la pobreza, que es lo que generalmente manejan los ministerios de apoyo, como el caso del MIDIS. Bueno, ahí tenemos una posibilidad, ¿cierto?, de que esta batalla contra la pobreza que tiene el Perú se vaya ganando y se vayan reduciendo estas cifras. Las grandes inversiones, el trabajo que va a implicar esa ampliación que están teniendo ganándole al desierto en la agroindustria, lo que va a significar las nuevas construcciones de carreteras, por ejemplo, vinculado a los proyectos bioceánicos y lo portuario, ¿cierto? La gran inversión que se va a tener, que se va a inaugurar ya a fin de año, que es del puerto de Chancay. Entonces, esperemos que esas grandes inversiones vinculadas a otras urbanísticas que hay, como el metro, por ejemplo, colaboren a que se reduzca esa cifra porque se va a generar más empleo. Sigamos escuchando qué nos comenta este experto. Yo diría, de acuerdo a estas cifras, y pediría a producción, por favor, que podamos mostrarlo en nuestra pantalla interactiva, uno de las gráficas, ¿no?, publicadas por el INEI, que la economía se viene estancando, ¿no? Evidentemente no se están produciendo, yo diría, inversiones, no se generan empleos y más. A ver, centrémonos aquí, por favor, docente, con respecto a esto, ¿no? Usted lo mencionaba. En el año 2020, en un momento más crítico de la pandemia, 30.1, tuvimos un rebote de 25.9 en el 2021, 2022 27.5 y 29.0 ahora este año. Así es. Exactamente, ¿qué nos refleja esto en temas económicos que usted señalaba? Claro. Pero me refiero, ¿qué acciones políticas quizás faltan para realizar por parte de nuestro? Yo creo que hay, primero de corto plazo es definir o incrementar probablemente los temas de ayuda social. Eso es un tema paliativo, pero por lo menos frena la carencia que tienen estas familias. Estamos hablando de probablemente familias que ganan menos de 2.000 soles mensuales, una familia de 4 y que efectivamente no alcanza para cubrir la canasta mínima. Ese es un tema. El otro es que ya en el mediano plazo tienen que destrabarse mucho de los temas asociados a inversiones. Tenemos un problema serio, especialmente en el área de inversión privada. Eso creo que va a generar un rebote en términos de crecimiento. Un crecimiento de 1, 2 o 3% como lo que tenemos ahora no va a modificar sustancialmente esas cifras. Tendríamos que crecer probablemente a tasas superiores al 5% para ver
que estas cifras comiencen a disminuir, como ocurrió al comienzo de la década del 2010. Si uno ve la tendencia del año 2000, cuando el Perú crecía a tasas promedio de 6%, hay una caída muy aguda de la pobreza, donde funcionan dos cosas: el crecimiento económico y una política adecuada de lo que es el tema de paliar la pobreza en los temas de la gente de menos recursos. Correcto. ¿Me podrían comentar? Señala el experto que el 2010 tuvieron un crecimiento significativo. Si ustedes lo notaron, ¿qué creen que afectó a que ese crecimiento fuera importante en ese ciclo? Y si ahora se va a superar las proyecciones de crecimiento, yo creo que sí, porque las inversiones que está teniendo el Perú son importantes. Pero tuvimos atisbo de problemas de burocracia que estaban entorpeciendo. ¿Se acuerdan que tuvo este incidente cuando estaban tratando de boicotear el puerto de Chancay, ¿cierto? Que yo decía que aquí lo que podía haber sucedido es que un funcionario quiso lucirse, y así parece que fue, porque se fue para afuera, pero podrían haber habido manos negras. Entonces hay que ver cómo se destraban la burocracia, cómo se mejora, tomando las precauciones que corresponde para el impacto social, el ambiental, para las precauciones que tiene que tener cada país cuando recibe inversión extranjera. Pero si ustedes estiman que va a haber un crecimiento más importante, y si lo están notando, a veces uno va percibiendo de que parece que viene algo, hay unas mejoras en la economía, a pesar, insisto, de ese golpe que vemos cuando vamos a los supermercados, al mercado, a las ferias, y notamos que los productos están más caros. A ver, desde el año 2019 esta gráfica nos menciona que tenemos 1 millón de personas más en estado de pobreza extrema, que es preocupante. En este 29 punto porcentual, nos centramos en eso, tenemos 5.7 porcentaje de gente que está en pobreza extrema. Y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Más bonos y ese es el apoyo a la inclusión social. Pero yo diría más empleo es lo que realmente se necesita. Es que lógico, cuando uno habla de empleo, la inversión pública no es suficiente, requiere, yo creo que destrabar muchos proyectos grandes de inversión privada. Requiere también, ya en el horizonte de más largo aliento, trabajar temas de competencias. Lamentablemente, cuando hablamos de pobreza, informalidad, que van muchos de la mano, lo que ocurre es que gran parte de la población no tiene muchas competencias requeridas ahora por el mercado. Estamos hablando de competencias importantes a nivel de educación, a nivel de competencias desde usar una computadora, etcétera. Y eso es lo que yo creo que tiene que tratar de desarrollar, ¿no? Pero el problema es crítico, y lo que ha ocurrido ahora, a diferencia de otras cifras, es que también el mundo urbano, que antes estaba un poquito mejor, ha caído sensiblemente, ¿no? Ahora, departamentos de la provincia considerada del Callao, por ejemplo, ha tenido un crecimiento sustancial, cosa que no tenía hace algunos años en términos de pobreza. Entonces ahora tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque esto, para que realmente salir de los niveles como teníamos hace 3 o 4 años, va a costar un enorme esfuerzo en términos de, primero, de gasto, y segundo, de realmente impulsar un crecimiento que supere la valla del 2 o 3% que tenemos ahora. Claro. Eso me podrían decir. Yo no conozco todas las ciudades y el desarrollo que han tenido, si efectivamente ha habido un empobrecimiento más en la zona urbana. Esto es porque lo que puede suceder es que se esté despoblando el campo, que la gente esté buscando mejores expectativas. ¿Qué sucede, cierto? También se habla mucho de que esta movilidad interna, ¿cierto? Esta migración interna que se produce a veces porque hay zonas que no son poco productivas y dejan de serlo, empresas que cierran y la gente quiere buscar otro horizonte económico. Sí se ha producido. Porque uno entendería de que debiera haber una vuelta al campo, ¿cierto? Está sucediendo en algunas ciudades y en algunos países porque se está produciendo más empleo. Y llegamos siempre a lo mismo, que es importante la educación, que estemos preparados para las competencias de este nuevo siglo. Se habla del desarrollo y el conocimiento que tenemos que tener en este alfabetismo digital, ¿cierto? Antes luchamos porque la gente supiera leer y escribir, hoy día tenemos que luchar porque la gente sepa manejar los computadores. Pero para eso necesitamos conectividad, es decir, acceso a internet, y para eso necesitamos electricidad, generar energía y que todos puedan acceder a esto. ¿Me podrían decir ustedes si denotan, si también les ha afectado, porque a los que somos trabajadores o profesionales más mayores, también nos golpea la tecnología y vemos cómo no podemos competir a veces porque la tecnología se desarrolla más rápido que nuestras propias competencias? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Somos competitivos? Se está apuntando a educación, vimos algunos proyectos, ¿cierto?, emblemáticos que tienen para algunos colegios, establecimientos secundarios que están progresando, y el desarrollo de las universidades. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Yo digo ¿qué estamos haciendo todos los países, ¿cierto?, para poder enfrentar el desarrollo, porque si no se va quedando gente atrás, ya estaba atrás,
en el siglo pasado, cuando la tecnología no producía tanto impacto, se empezó a quedar mucho más atrás cuando comenzó a impactar a fines del siglo pasado, y ahora que estamos en el siglo XXI es muy relevante. ¿Me podrían comentar? ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, yo diría que estas cifras no son nada nuevo, ¿no? Esto ya se sabía muy bien, se sabía los estragos que iba a dejar la pandemia, parte de la recesión que estamos ahora y el déficit fiscal. Algo que de verdad nos dejaba mucho que pensar, porque ya desde ayer en Consejo de Ministros varios funcionarios de INEI ya sabían que tenían que exponer estas cifras alarmantes, pero bueno, hubo una postergación, hoy se hizo y más. A ver, hay una segunda gráfica, producción, que me gustaría analizarla con usted con respecto a la incidencia de la pobreza y vulnerabilidad monetaria. Sí, fundamentalmente lo que estamos hablando de vulnerabilidad monetaria es personas que llegan con las justas, diríamos, a cubrir una canasta básica que es aproximadamente 2.000 soles por familia. ¿Qué sucede? Personas que, por ejemplo, ganan hoy día 3.000 como familia, 3.000 soles, y en la medida que tienen, ¿por qué son vulnerables? Porque muchos están en el sector informal, 70% de la población económicamente activa está en el sector informal. Y el sector informal, como su nombre indica, es bastante precario. Es decir, ¿qué puede pasar mañana? Por ejemplo, pues lo que yo vendo, sanguchitos, o las baratijas que vendo no las puedo vender. Y obviamente esa población vulnerable pasa a ser pobre, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos. No estamos hablando de una clase media constituida a nivel económico o a nivel político, sino estamos hablando de personas que han sido pobres hace algún tiempo y han levantado su ingreso, pero todavía no pueden consolidar los ingresos de manera permanente. Y ese es el problema. A mí me llama la atención esto porque, cierto, la informalidad, no lo entendíamos. Hay gente que ha logrado con esa informalidad salir y poder superar la pobreza, ¿cierto? Acercarse a la clase media, estar en la clase media no profesional ni técnica preparada, y está entrando este ciclo. Pero no sé si les pasa a ustedes. Entonces, a mis amigos amigas que me ven que estaban en una informalidad y se suman a la formalidad. Parece que la formalidad los golpea. Les pongo un caso. Yo conozco una persona que vendía en la calle ciertos vegetales y que hizo un gran esfuerzo y se instaló en el mismo lugar donde estaba en la calle y arrendó el local que estaba ahí. Y un año después volvió a la calle. Entonces yo le pregunté, ¿por qué volviste a la calle? Si estabas tan bien, no pasaba frío, habías progresado. Me dijo, primero, no pude con los permisos municipales. O sea, me fiscalizaban menos cuando estaba en la calle y me fiscalizan más cuando estoy acá. Tuve muchos gastos para poder establecer esto. Los impuestos fueron muy fuertes. Lo otro, que traté de colaborar con personas y contratar gente y me robaron. Me dijo él lamentando eso porque fue un familiar cercano. Y tuve que pagar los derechos porque perdí un proceso laboral. Y en general vi que el formalizarse redujo mis ganancias. Entonces no me quedó otra que entregar este local, el sacarme el sueño de poder tener un emprendimiento en mejor situación y volver a la calle. Entonces, es tan bueno para una persona informal el formalizarse. Uno entiende que, y lo que uno le dice principalmente a la gente cuando se formaliza, vas a tener más acceso a crédito, vas a tener posiblemente más ayuda, pero a veces dicen no, porque fíjate que yo informalmente recibo más apoyos económicos que si hubiera formal. Y desde el punto de vista de la clase media, uno entiende que tiene pocos apoyos, ¿eh? Por ejemplo, yo no sé si las cifras que entregan de soles transformados en dólares, no manejo tanto esto, es muy parecida a la que tengamos en Chile, pero una familia de clase media, donde sean dos profesionales que trabajen, por ejemplo, dos profesores, que sería la típica situación de clase media, con un hijo, es muy probable que no tengan acceso a la gratuidad, a tener beneficios que posibiliten que su hijo no pague la universidad y van a tener que costear esos gastos. Y el tener un hijo en la universidad empobrece a una familia muchas veces. Entonces, es como un castigo a la clase media. Y uno dirá, bueno, ¿y qué pasa con los sectores acomodados? Bueno, entiendan ustedes que dentro de los sectores acomodados, si el jefe del hogar pierde el empleo, ni sus nietos van a tener problemas económicos. Esa es la diferencia entre ser clase media y ser pobre hoy en día. Si nosotros nos enfermamos y no trabajamos en un mes, pasaríamos la pobreza si estamos en la clase media. Si tú no tienes dinero y estás en los sectores populares, tu familia sigue en la pobreza porque no puedes trabajar un día. Pero si estás en los sectores acomodados, si tú no trabajas, ni tus nietos van a tener problemas. Sigamos viendo qué sucede con los datos que nos entregan sobre esta cifra de la pobreza y cómo el Perú va a ganar la batalla a esta cifra.
problema de vulnerabilidad. Claro que sí. Bueno, ya no nos alcanzó el tiempo para tener otro cuadro más, pero seguramente usted ha leído parte de este informe. Dice, en 4 departamentos más, el 80% de la población no dispone del paquete integrado de servicios básicos. Estamos hablando principalmente esto en la zona de Ucayali, Loreto, Huancavelica. Así es. No, lo que ocurre es que cuando efectivamente estamos hablando de una pobreza que se llama, esta visión mucho más integral de pobreza, estamos hablando, por ejemplo, de un tema importantísimo que es conectividad, ¿no? Si uno suma, más o menos 50% de los hogares en el Perú no tienen conectividad a nivel de hogares y o computadora, y eso significaría un esfuerzo. Cuando uno quiere que efectivamente mejoren las competencias, es mejorar el tema de conectividad. Si la pobreza tiene, no solamente es el tema alimentario o alimenticio, sino que radica en temas asociados, por ejemplo, a temas de conectividad, a temas de mejor infraestructura en la zona rural. Es todo un esfuerzo realmente y es multidimensional. Como la pobreza es multidimensional, la respuesta también tiene que ser multidimensional. No solamente, como usted indicaba, ¿no es cierto?, un paquete de mayor cantidad de alimentos, sino que en el mediano plazo tenemos que revertir ese tema con inversiones en infraestructura, probablemente más en la zona rural, caminos, acceso a internet, y en el mundo urbano probablemente mejora de competencias. Claro que sí. Con esto de repente podemos hacer algunas conclusiones. Podríamos decir que no son efectivas las políticas para luchar contra la economía. Yo creo que el problema que tenemos nosotros es que las políticas sociales son un freno para tratar en algo o un paliativo para morigerar el tema de pobreza. La pobreza no se va a solucionar si realmente no estamos hablando de mayor crecimiento económico, y dentro de ese mayor crecimiento económico también va de la mano mayor tributación. Al tener mayor tributación, esto va de la mano también con inversiones que tienen que ser muy focalizadas en el tema que hoy llamaríamos inversión social, que es fundamentalmente los temas de infraestructura a nivel rural y competencias, creo yo, en la parte educativa a nivel de ciudades. Y con eso yo creo que podemos revertir esta tendencia de largo plazo. Ahora, lo que se... Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Son esas las medidas que hay que tomar, cierto? El focalizar la inversión, que llegue a las zonas rurales, a la provincia, diríamos, no solo a la capital, y que haya también mayor inversión en educación para que tengamos mayores capacidades para poder enfrentar los nuevos negocios. ¿Qué piensan? Me lo van escribiendo por ahí. Estas cifras que son alarmantes no es tanto populismo, ¿no?, que el Congreso vaya, digamos, a atacar tanto al Ejecutivo, sino más bien trabajar de la mano. Así es. Yo creo que hay un trabajo que tiene que hacerse entre el Congreso, el Ejecutivo. Yo creo que también el tema de la empresa privada, hay muchas áreas donde gran parte de la inversión hoy día está parada, y eso requiere, creo que un esfuerzo político tanto del Ejecutivo como del Congreso para que esta dinámica de día que está estática comience a incrementarse, y creo que una mejora de inversión privada da a dar un giro en el tema de crecimiento, y podríamos tranquilamente crecer 1 o 2 puntos más de lo que estamos haciendo ahora. Claro que sí. Bueno, definitivamente al ver esto nos preocupa bastante, ¿no? Mencionar un poco sobre las cifras en cuanto al incremento y qué tanto nos compara al año de la pandemia, ¿no?, en el momento más crítico de 2020. Hablamos, el Ejecutivo siempre al parecer soluciona más con bonos, pero no nos preocupamos más por el tema de los empleos, de la formalidad que se necesita. El tema es fundamentalmente mucho más integral, ¿no? Y yo creo que los bonos son un paliativo importante, no hay que mencionar que si es un paliativo no es importante, especialmente en gente que hoy día necesita, pero lo más importante, si queremos revertir esto, yo creo que es un trabajo muy fino, primero de crecimiento, de inversión privada por un lado, y focalizar en el tema no solamente de ayuda, sino también de generar competencias en la gente que tiene menos recursos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos las impresiones del experto. ¿Me pueden comentar qué opinan ustedes? Bueno, y esta era mi reacción de hoy día. Eran las cifras sobre la pobreza en el Perú. Y no solo eso, sino cuáles son las medidas que se pueden tomar para ganar la batalla contra la pobreza. Van a tener mucha inversión, desarrollo tiene que llegar a todos para que efectivamente puedan ganarle esta cifra y que el país siga creciendo. Va a ayudar la misma inversión que tiene el Perú para que otros países puedan también desarrollarse, y así Sudamérica rompa con el flagelo más importante que tiene, que es la pobreza. Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones y comentar. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden de comentar. Que estén bien.